Romanos capítulo 11, verso 22. Dice así: pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Lucas capítulo 12, verso 4 y verso 5. Dice así: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Hoy voy a hablar sobre el impresionante juicio del infierno. ¿Por qué hablar de un tema tan fuerte, tan escalofriante, tan impresionante? En una ocasión, en un hospital de Los Ángeles, hace algunos años, un enfermo, el cual había sido ya detectado como muerto, el cual había sido diagnosticado como muerto, estuvo aproximadamente 45 minutos muerto. Y después de esto vuelve a la vida, pero vuelve a la vida espantado el hombre. El hombre empieza a gritar, empieza a llamar al doctor, empieza a llamar a la enfermera, y lo que él clamaba es que le trajeran un pastor y que le predicaran y hablara con él. Inmediatamente trajeron un pastor y se puso a hablar con él. Cuando estaba con el pastor le dijo: ¿por qué no le predican a la gente del infierno? Yo he estado en ese lugar de tormento. Es un lugar horrible, es un lugar horroroso. No quiero volver a llegar a ese lugar. Es horrible el infierno. El pastor le decía, tratando de calmar: sí se predica del infierno, sí, pero no se concientiza lo suficiente a la gente acerca de ese lugar de tormento. ¿Por qué no le dicen a la gente del infierno? ¿Por qué hablar del infierno? ¿Por qué hablar de este lugar de tormento? Primeramente, por la ligereza de los hombres. Los hombres son muy ligeros para las cosas de Dios. Son muy serios para ganar dinero. Son muy serios para divertirse. Son muy serios para buscar otra cosa. En otras palabras, ponen todo esfuerzo, toda diligencia para ganar dinero. Ponen todo esfuerzo, toda diligencia para buscarse vacacionar. Ponen muchos esfuerzos para conseguir bienes y casas. Pero el mismo esfuerzo no lo ponen para ponerse bien delante de Dios, sabiendo que existe un infierno. En otras palabras, tomen a la ligera la palabra de Dios. Tomen a la ligera lo que Dios dice, como si estuviera hablando el hombre de la esquina, como si estuviera hablando algún gobernador, algún presidente, que si fuera un gobernador presidente a lo mejor sí le harían caso. Pero habla Dios a través de su palabra y son ligeros con las palabras de Dios. Tienen más de 2000 años que están en el infierno aquí en la Biblia. Más de 2000 años está aquí. ¿Por qué no se toma en cuenta? Porque se toma a la ligera. No, realmente no se toma en serio que existe un lugar de tormento. ¿Por qué hablar del infierno? Porque no hay temor de Dios en muchos hombres el día de hoy. La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Tú ves que los hombres hoy en día no se apartan del mal. Quizás varios de ustedes todavía siguen pecando y no se han apartado del mal. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios delante de tus ojos. Porque si hubiera realmente un temor de Dios en ti, que en ese momento si te mueres te vas al infierno, dejarías tu maldad. Pero ¿por qué no la dejas? Porque no hay temor de Dios. ¿Y cómo se infundirá el temor de Dios cuando tú no conoces el horroroso castigo del infierno? ¿Por qué hablar del infierno? Porque la gente nunca cree que algo malo le puede pasar.
La gente piensa que a otro se va a ir al infierno, que el otro le va a ir mal, que a otra persona le puede suceder algo malo. Pero a mí, yo no creo que a mí me pase algo malo. Yo no creo que a mí me vaya a ir al infierno. Yo no creo que mi familia se vaya a ir. Yo no creo que a mí me pueda pasar. Al Señor sí, al vecino sí, al de enfrente sí, al lado de los lados sí. Pero a mí, yo no creo que nadie me pueda pasar. Una de las características más humanas es la insensatez. En otras palabras, la insensatez es pensar que nunca nada malo te pueda pasar. ¿Por qué predicar del infierno? Porque se cree más en un cielo que en un infierno. En una encuesta realizada en Estados Unidos, se encontró que cerca del 90 y tantos % creía en un cielo, pero solamente un 28% creía en un infierno. ¿Por qué la gente cree más en un cielo que en un infierno? Por la insensatez. No les conviene creer en un infierno, porque si realmente creo en un infierno, pues tengo que apartarme de mis pecados, y prefiero creer que si hay un premio, un cielo, pero no quiero creer que existe un infierno. ¿Por qué predicar del infierno? Porque muchos dicen que no hay. Muchos te lo vas a encontrar allá afuera y te voy a decir que no hay. Los adventistas te van a decir no hay. Los testigos de Jehová te van a decir no hay. Y muchos otros hombres ateos te van a decir no hay. Y muchos hombres pecadores te van a decir no hay infierno. Y lo que te dicen es, ¿quién fue al infierno y regresó y me dice que hay infierno? Y yo pregunto lo mismo. ¿Quién fue y regresó y me dice que no lo hay? ¿Acaso ha ido uno y regresado y me dice que no existe el infierno? Pero si no existe el infierno, entonces no hay justicia divina. Entonces los hombres narcotraficantes que lograron con creces todos los antojos del corazón, que robaron, que mataron, que hicieron tantas maldades, que vivieron en todos deleites pecaminosos, cuando mueren fueron más dichosos que los otros, porque estos lograron con creces los antojos del corazón, ganaron todo el dinero que querían, lograron todo pecado que querían, y luego murieron como los demás humanos, sin ser castigados, sino que logrando, comprando a la justicia, comprando a todos. ¿Para qué? Para seguir pecando y seguir haciendo sus maldades, y luego no les pasó nada. Imagínense, si no hay infierno, entonces Dios no castiga en esta tierra. Entonces los hombres que pecan les va mejor y a los justos les va peor, porque los hombres que pecan, eso sí, logran toda clase de antojo de sus pecados, y luego, si no hay infierno, pues no pasa nada. La Biblia nos dice, si no hay infierno, pues entonces la Biblia dice mentiras, porque es la Biblia la que nos habla que hay infierno. Cuando menos 47 veces se menciona el infierno en la Biblia. Yo no creo que algo que se menciona 47 veces esté ahí de más. Si realmente no existiera infierno, ¿para qué lo menciona cuando menos 47 veces? Y no solo eso, que solamente de juicio te habla 232 veces. ¿Para qué se menciona algo tanto si no existe? Si no hay infierno, no solo eso, la conciencia de todos los hombres en todas las épocas los ha engañado. Porque los hombres temen a la muerte no cuando está lejos. Alguien dice, yo no tengo miedo a la muerte. No, nadie le tiene miedo cuando la muerte está lejos. Es cuando la muerte está cerca que los hombres empiezan a temer. ¿Y por qué empiezan a temer? Si es que no hay infierno, pues más que todo estuvieran más apaciguados, porque se van a ser librados de sus dolores. ¿Por qué empiezan a temer? Porque la conciencia que sí sabe que es infierno te empieza a atormentar con los tormentos del infierno antes de tiempo. Te empieza a inquietar tu mente, haciéndote sentir de que vas a ser atormentado en la otra vida. Y por eso cuando el hombre empieza a morir, empieza a tener miedo, empieza a excusarse, empieza a tratar de sacar sus buenas obras, empieza a decir, yo fui bueno, yo iba a la iglesia, yo iba a eso. ¿Y quién te está preguntando? ¿Por qué tienes que decir todo eso? Porque la conciencia empieza a acusar, le empieza a adelantar, vas al juicio del infierno. Y por eso empieza a atormentarse la persona. Si no existiera el infierno, qué raro que la conciencia actúe así. Qué raro que hasta hombres ateos, como el segundo de Stalin, el cual era un ateo, un comunista, cuando estaba a punto de morir lloraba como una mujer para que no lo mataran. Pues si el Señor no cree que hay algo más en la otra vida, ¿por qué lloras? Para que no te maten. Si como quiera algún día te vas a morir, ¿por qué tienes miedo?
porque la conciencia le atestiguaba que existía un juicio del infierno. No solo eso, ninguno que te dice que no hay infierno te lo puede asegurar. Solamente habla lo que a él le gustaría que no existiera. En otras palabras, al hombre le gustaría que no existiera infierno, porque si cree que hay infierno y que es verdadero, entonces tiene que dejar su pecado. Y lo que no quiere es dejar su pecado. Para eso prefiere creer que no existe el infierno. Pero ninguno te lo puede asegurar. Y el que te asegura que sí existe infierno es el mismo Señor Jesucristo. Las palabras que tú leíste de ahí son de la boca del Maestro, son de la boca de Dios, son de la boca de Cristo mismo, que dice la Biblia que descendió a las partes más bajas de la tierra. Son de Cristo, y Cristo no mentía. Y te está diciendo Cristo: no le temas a nadie, pero témele a uno, al que te puede echar en el infierno. Ese témele, ese es Dios. El que te puede echar en el infierno después de muerto es Dios. Lucas 12, verso 4 y verso 5. Dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, para que le digas al testigo de Jehová. No es que el infierno es el sepulcro, no, aquí te está diciendo después de haber quitado la vida. Ya que estás bien muerto, ya que estás en el sepulcro, después de esto tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. En otras palabras, la Biblia te asegura clarito de que existe un infierno. Porque en vez de echar mentiras y de tratar de quitar el infierno y tratar de acusar a Dios como hacen algunos: pero ¿por qué Dios tan bueno, un Dios de amor, castiga en el infierno? ¿Por qué mejor no te preguntas qué tan grande será tu pecado, que necesitas un infierno para ser castigado? ¿Por qué en vez de acusar a Dios de injusticia, te pones a ver que es muy grande tu maldad, que apenas un infierno es digno, es lo justo para ser castigado por tu maldad? Porque una cosa sí te digo: Dios no castiga a nadie más de lo que merece. Si te castiga con un infierno, es que has pecado demasiado. Es que tu pecado es inmensamente grande, lo cual solamente un infierno puede ser castigado. Y para que tú entiendas cómo castiga a Dios, no es por cuántos pecados hayas cometido, sino contra quién te atreviste a pecar. Porque cuando tú cacheteas a un ciudadano de aquí de Acapulco y tú cacheteas a un policía, aunque sea la misma cachetada, te castigan más por haber cacheteado al policía que a un ciudadano. Y si la misma cachetada se la das al alcalde de Acapulco, te castigan más que a un policía. ¿Por qué? Porque tiene mayor rango. Y si tú cacheteas al gobernador de Guerrero, aunque sea la misma cachetada, te castigan más porque el rango que tiene. Y si tú cacheteas al presidente, te castigan más que con el gobernador por el rango que tiene. ¿Qué castigo no merecerá aquel que cacheteare al Dios Todopoderoso en su rango infinito que tiene de autoridad? Por eso es el castigo. No es por cuántos pecados que has cometido, que aparte has cometido muchos, sino contra quién pecaste. Una autoridad infinitamente alta. Ok, así como pecaste contra él, mereces un castigo infinitamente eterno. Y ese es el castigo del infierno. ¿Sí? La gente que le creyó a Jim Jones se perdieron y se suicidaron. ¿Por qué? Porque le creyeron más a un hombre que a la Biblia. La gente que le creyó a David Koresh se suicidó también y que murió quemada. ¿Por qué? Porque le creyeron más a un hombre que a la Biblia. La gente que el día de hoy le cree al sacerdote católico que miente diciendo que existe un purgatorio y que después te van a sacar ahí, te van a meter al cielo, está ahorita, se da cuenta que no es purgatorio, que es infierno. Que si hubieran leído la teología de Aquino, se hubieran dado cuenta que el purgatorio, como dice Tomás de Aquino, las mismas llamas que atormentan a los condenados son las que purifican a los que están en el purgatorio. Sí, en eso tenía razón. Las mismas llamas son las que queman a los dos. El problema es que no tenía razón, era que pensaban que después de ciertos millones de años lo iban a sacar ahí y lo iban a meter al cielo. Esa es la mentira. La gente que le creyó eso, pensando que lo iban a sacar del purgatorio, todavía están esperando. ¿Cuándo me van a sacar? ¿Cuándo me van a sacar? ¿Qué pasó con las 33 misas para que me sacara del purgatorio? Mentira del diablo, no te van a sacar jamás, porque el que entra ahí, no hay salida. ¿Pero por qué están ahí? Porque le creyeron a un hombre más
que la palabra de Dios. ¿Sí? Los pastores que te predicaron la falsa gracia y que te dijeron que aunque el pecado como quiera no te ibas a llegar, ahorita están dando cuenta los de ahí abajo que Dios castiga el pecado y que le paga el pecado de muerte. Ahora, en otras palabras, ¿por qué? Porque le creyeron más a un hombre que a la Biblia. Yo te pregunto, ¿arriesgarías tu vida y la vida de tu familia a que a lo mejor no haya infierno cuando después de muerto no hay regreso? Te la voy a poner de otra manera. Para aquellos que en el mundo apostaban, ¿sí? Apostarías toda tu vida, todo tu capital, tu casa, tu carro, tu detas a un solo número de la ruleta. ¿Verdad que jamás lo harías? ¿Cómo es que te pones a apostar a que a lo mejor no haya infierno? Y que a lo mejor no te mueres. Y que a lo mejor no va a decir de ese lugar. Cuando después de muerto ya no hay regreso a esta vida. Por eso es que hoy vamos a ver el impresionante juicio del infierno. ¿Por qué? Porque todas esas cosas estorban a la gente a una verdad importante que tú debes de saber. En otras palabras, una verdad sin la cual el temor de Dios no se sembrará en tu corazón para que te apartes de tu pecado. ¿Por qué le llamo impresionante? Porque causa impresión el darnos cuenta lo que la Biblia nos habla acerca del infierno. Porque es como si te pusieran, te marcaran algo en el corazón y te dieras cuenta lo que Dios ha preparado. Porque es algo inolvidable realmente lo que es el infierno. Vamos a empezar. ¿Por qué es impresionante el juicio del infierno? Primeramente, porque es único. El infierno es único. No hay otra cárcel que se le aparezca. Las cárceles que el mundo hace aquí son cárceles donde solamente te privan de tu libertad. No puedes salir, estás encerrado en una celda. Ahí estás comiendo quizás arroz o bolillo duro ahí. O sea, ahí estás oyendo quizás algún cassette. Algunos juegan fútbol. Están encerrados. No así en el infierno. En el infierno, a más que no puede salir, la gente es atormentada ahí. En las cárceles de aquí no son atormentados. Hasta juegan, hasta reciben a su esposa, hasta reciben a sus hijos. Pero en la cárcel que Dios tiene es única. Ahí la gente es atormentada. Es la expresión de la ira divina de Dios. La ira de Dios sobre aquellos pecadores, los cuales no tuvieron a bien arrepentirse de sus pecados y seguir a Cristo. Esa cárcel es única que hay. Tú has conocido la ira de Nabucodonosor, aquel hombre rey, el cual se enojó tanto contra los jóvenes hebreos y mandó calentar 7 veces el horno de fuego y metió a esos jóvenes hebreos. Esa es la ira de un hombre. Tú conociste la ira de Hitler, el cual se enojó con los judíos e hizo fábricas para exterminar a los judíos y mató cerca de 6 millones de judíos. Tú has conocido la ira de Saddam Hussein, el cual se enojó contra su propio pueblo y los empezó a fumigar con un gas venenoso. Esa es la ira del hombre. La ira de Dios es infinitamente más grande, más aguda, más dolorosa que la ira del hombre. La ira de Dios, no hay algo que puedas apaciguar ese dolor. El dolor más fuerte que tú has sufrido, llámale dolor de muelas, llámale dolor de estómago, llámale dolor de huesos, cualquier dolor que tú hayas sufrido aquí, no es comparable al dolor que se siente en el infierno. Es único lo que Dios tiene ahí. Es impresionante por la gente que va a estar ahí en el infierno. Hay quien te va a decir, es que nadie sabe quién va a estar en el infierno. No, la Biblia sí te dice quién va a estar. La Biblia no te deja adivinando a ver quién va a estar en el infierno y quién no va a estar. No, la Biblia te dice clarito qué gente va a estar en el infierno. ¿Para qué? Para que si tú eres uno de esos te escapes y te arrepientas y no seas uno de los que vaya a ir al infierno. Para que en aquel día no vayas a decir, Señor, es que yo no sabía qué gente ibas a enviar al infierno. No, mira, yo te lo puse todito en la Biblia para que supieras claramente qué gente iba a estar en el infierno. Vamos a ver qué gente va a estar en el infierno. Primeramente, los incrédulos. Esa gente incrédula que te dice, no hay infierno. Esa gente que se burla del infierno. Esa gente que hace chistes del infierno. Esa gente que dice, ahí voy a estar con Olga Briskin. Ahí voy a estar con las mujeres. Ahí voy a estar disfrutando de aquellos hombres. Esa gente que hace escarnio del infierno. Son los que encabezan la lista. Lucas 16,
verso 29 al 31. Dice, y Abraham le dijo a Moisés, te voy a leer el contexto para que veas el contexto. Entonces le dijo, te ruego, aquí está un hombre en el infierno. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, tienes predicadores. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Y por qué no se va a persuadir si alguno se levanta de los muertos? Por incrédulos. Porque va a decir, a lo mejor no se murió, a lo mejor no estaba bien muerto, a lo mejor es una mentira. ¿Sí? El hombre incrédulo es incrédulo no por falta de evidencias, sino por un corazón perverso, que cuando tú le muestras las evidencias de la Biblia de que realmente existe el infierno, prefiere en su corazón no creer para no dejar su inmundo pecado. En otras palabras, no es por falta de pruebas. La Biblia te habla clarito del infierno, y no solamente la Biblia. Ahora ha resultado mucha gente que ha muerto y ha vuelto a la vida. Es una misericordia de Dios, gente, para que se dé cuenta un muerto que está bien muerto, que resucita, y no solamente muertos de 45 minutos. En los años de 1800 hubo una mujer que estuvo 9 días muerta, con dictamen médico. Ahora, cualquiera que es médico sabe que una hora que esté muerto una gente, ya se matan todas las neuronas en el cerebro. Ya sabe que no, que el cerebro, las células del cerebro totalmente mueren con una hora. Bueno, esta estuvo 9 días. 9 días muerta. Una mujer secular, una mujer que no sabía de la Biblia, una mujer no cristiana. Cuando regresa a la vida, escribe lo que vio del infierno. Y lo que ella escribe sin haber leído la Biblia es lo mismo que está escrito en la palabra de Dios. En otras palabras, ¿para qué Dios permite eso? Para que gente incrédula se dé cuenta, mira, estaba bien muerta, aquí está el dictamen médico, para que creas que existe el infierno. Pero, ¿quiénes van a estar ahí? Los incrédulos, ¿sí? La gente que es incrédula, que no quiere creer la palabra de Dios, ¿sí? Los ateos solamente existen aquí. Cuando van al infierno, se dan cuenta que sí existía un lugar de tormento. ¿Y por qué te vas a encontrar los incrédulos? Porque ellos son los que dicen que no hay infierno. Pero cuando llegan ahí abajo, realmente se dan cuenta que era verdad. Esa es los primeros que van a estar ahí. Los segundos, Mateo 8:12. ¿Qué más gente va a estar? Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los hijos del reino. Pero ¿a qué hijos del reino se refiere? Ahorita vamos a ver a qué hijos del reino. Está hablando de gente hipócrita, gente que se llama cristiana, pero no vive como cristiana. Ellos van a ser echados a las tinieblas de afuera. Y allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Hoy en día tenemos mucha gente que se llama cristiana, que se llaman hijos del reino de Dios, que se llaman pueblo de Dios, que se autonombran cristianos, que le gusta llenarse la boca diciéndose yo soy cristiano, ya me salvó Dios, pero viven como el mismo diablo, viven en mentiras, viven en enojos, viven en celos, viven en toda clase de pecados. Sin embargo, se quieren llamarse cristianos. Ok, esa gente van a ser echados a las tinieblas. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y empieza a describir uno por uno esos cristianos hipócritas que se llaman cristianos, que se llaman hijos del reino. Te los empieza a describir la Biblia. Ahí en Mateo 25, 11 y 12 te habla de unos. Dice, después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo,
de cierto os digo que no os conozco. ¿A quién está hablando? Vírgenes insensatas. Gente que se llama pueblo de Dios, que se llama virgen, iglesia de Jesucristo, pero que no está preparada para esperar al Señor en su venida y que no está preparada para la otra vida. Y que cuando venga el día en que Dios la llame, ese es el momento en el cual ahí va a ser, en donde Jesús le va a decir: no te conozco, no sé quién eres, tú te dices cristiano, pero yo no te conozco. ¿A quién está hablando? De esa gente que se llama cristiana, pero no era gente que tenía sus lámparas encendidas, llenas de aceite, en otras palabras, llenas, preparadas para Dios. ¿Cuántos de los que están aquí entre ustedes no estás preparado? ¿Cuántos de los que están aquí entre ustedes, si te mueres hoy mismo, te vas al infierno? ¿Por qué? Porque estás tomando dilaciones para tu arrepentimiento, pospones tu arrepentimiento, sacas miles de excusas y crees que siempre tendrás tiempo para arrepentirte antes de que te mueras. Estás confiado en mentira del diablo que te ha dicho: mira, siempre habrá tiempo para arrepentirte y después te salvas. Tú sigue en tu maldad, sigue en tu pecado, no te preocupes, después te salvarás. Ok, por no estar preparado. Vendrá hora cuando tú no sepas, y entonces será muy tarde para ti. Y escucharás las palabras severas del Señor Jesús: no te conozco, no te conozco, en ese día. ¿Quién más? De cristianos hipócritas. Los que no, los siervos inútiles. Mateo 25, verso 30. Y al siervo inútil echad en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quién? Al siervo inútil. Echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes son estos? Gente que se llama cristiana, pero que Dios te dio un talento, te dio una habilidad, te dio un talento quizás para la música, quizás te dio un talento para hablarle a la gente, quizás te dio un talento para trabajar y ganar dinero y que fueras generoso y dieras tu dinero, quizás te dio un talento, quizás para ayudar a otros, quizás de médico, quizás de enfermera, quizás de algo, y en vez de usarlo para el reino de Dios y para el bien de la gente, simplemente lo usaste para ti mismo y no lo usaste, no lo consagraste para Dios. Porque todo lo que tú tienes es de Dios. No tienes nada que tú hayas traído a este mundo. Si tú tienes alguna habilidad, si tú tienes alguna sabiduría, si tú tienes algún conocimiento, todo se lo debes a Dios. Si tú tienes algo, si tú tienes algo, todo se lo debes a Dios. Y era para que lo usaras para el bien de esta humanidad y para la gloria de Dios. Pero ¿qué pasaste? Te hiciste médico y te quisiste enriquecer y veías al hombre que estaba enfermo y no eras para consultarle porque no te iban a pagar los 100 pesos de tu consulta cuando el hombre no tenía, porque eras enfermera pero no querías llevar una inyección a la persona porque a lo mejor no te pagaba y simplemente la avaricia movía en tus decisiones. Ok, en aquel día ese talento que tú enterraste, que en vez de usarlo para el bien de la gente, Dios te lo va a demandar. Y dice: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquellos que decían: es que el Señor sabía que tú eres un hombre severo, que sigues donde no sembraste y recoges donde no esparciste. En otras palabras, veías a Dios como malo, como hombre duro, porque te decía: deja tu pecado. Y dices: no, Señor, eso es imposible. ¿Cómo es que iba a dejar? Yo sabía que yo era débil en la carne. Dios te va a decir: pues si sabías que eras débil en la carne, ¿por qué no orabas más? ¿Por qué no leías más la Biblia? ¿Por qué no te apartabas más de aquellas tentaciones? Si tú sabías que eras débil en la carne, ¿por qué sigues viendo televisión? ¿Y por qué sigues en la música mundana? ¿Y por qué orabas menos? ¿Y por qué no buscabas más? Si sabías que eres débil en la carne, pues hubieras hecho mucho más la oración, mucho más el ayuno, mucho más apartar tentación. Pero no, la verdad es que no tenías una buena razón para dejar tu pecado. ¿Quién más va a estar en el infierno? Los que no tienen misericordia de la gente, los que no tienen un corazón compasivo del necesitado, del menesteroso, del hambriento, de la viuda, del huérfano, etc. Mateo 25, verso 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda:
apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y mira bien, e irán estos al castigo eterno. E irán estos al castigo eterno. Gente inmisericordia, gente que solamente que le molesta ver a gente pobre, que le molesta ver a gente necesitada, que le molesta ver una viuda que no tenga que comer, que le molesta que todo eso, porque sabe que su conciencia le dice: ayúdalo, ayúdalo, tienes con qué ayudarle, ayúdalos. Y le molesta verlo, porque cuando los ve, le trae tormento de conciencia. Le trae un tormento de que tengo que ayudar, tengo que hacer bien, tengo que ser bueno con esta gente, pero no lo quiero hacer. Se cierra su corazón. Esa es la gente que va a estar también en el infierno. Se los llamaban cristianos y hacían oraciones y hacían ayunos y cantaban alabanzas y decían gloria a Dios y decían Señor, Señor. Esa es la gente. Va a estar en el infierno. ¿Por qué? Porque no basta que digas gloria a Dios, ni basta que hagas grandes ayunos, ni basta que hagas oraciones, ni basta todo esto. Si realmente Cristo está en ti, el Cristo de la Biblia, un corazón de carne, un corazón misericordioso va a estar en ti, un corazón compasivo como el de Cristo que multiplicó los panes para dar de comer, un corazón misericordioso con el enfermo que hasta los sanaba y buscaba el bien de ellos. Ese corazón va a estar en ti. Pero si no está y te llamas cristiano, ahí dice clarito: vas a ir al castigo eterno. ¿Quién más va a estar en el infierno? Los que tropiezan a otros con su conducta no cristiana. Mateo 13, versos 41 y 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, escúchalo bien, de su reino, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿A quiénes va a recoger? A los que tropiecen a otros con su mal testimonio y a los que hacen iniquidad, a los que pecan, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En otras palabras, Dios va a recoger a los que tropiezan a la gente y a los que hacen pecado de entre su reino, de los que se llaman cristianos, y los van a echar en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Oh, cuánta gente ha sido tropezada por un mal testimonio. Cuánta gente ha dicho: ¿sabes qué? Yo de los cristianos no quiero saber nada. Porque cuando yo le presté mi dinero, nunca me lo devolvió. Porque cuando le presté mi carro, me lo robó. Porque una vez el hombre vino a mi casa y se puso a hablar con mi esposa y luego fornicó con ella. Oh, yo no quiero saber de los cristianos. No me hablen de los cristianos. No quiero saber, para ser un hipócrita, mejor me quedo como estoy. ¿Cuánta gente ha sido tropezada por un mal testimonio? La Biblia es muy clara. Dice: si fueras a tropezar a uno, mejor es que te cuelgues una piedra de molino y te eches al fondo del mar, que hagas tropezar a uno. En otras palabras, a Cristo le duele mucho cuando tú tropiezas con tu mal testimonio a una persona. Vele, ahí está. El infierno. Y a los que hacen iniquidad, a los que pecan. Pero se llaman cristianos, se llaman hijos de Dios. Esa es la gente que sigue pecando y se llama cristiana. Serán echados al horno de fuego. Ya están los ángeles esperándote. Ya están los ángeles ahorita queriendo recogerte, para que no tropieces a más gente, para que no sigas insultando a Dios con tus pecados. Ya están los ángeles, dice que los va a enviar y los va a recoger y los va a echar en el horno de fuego. Ahí va a estar el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién más va a estar en el infierno?
los que no fueron radicales en quitar aquello que los hacía caer al pecado. Si hay mucha gente que no quiere ser radical, quitar su pecado, que simplemente dices no lo debo de hacer, pero no eres radical, no cortas con aquello que te puede tentar y te puede llevar al pecado, sino que simplemente estás coqueteando y sigues coqueteando con tu pecado y sigues viéndolo y a lo mejor no lo haces, pero te dan ganas y lo sigues consintiendo y ahí lo estás viendo, y en vez de cortar con eso, tú sigues como que tolerándolo, ese pecadito. Eso también va a estar en el infierno. Marcos 9, verso 43 al 38. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué te está hablando la Biblia? Bueno, tú bien sabes que la mano no se mueve sola, ni el ojo se mueve solo, ni el pie se mueve solo, sino que el que está dentro es el que los mueve los tres. Pero ¿qué te quiere decir Jesús? Mira, si hay algo que nomás te sea ocasión, no que ya te tumbe, que pueda ser una ocasión de que puedas tú caer al pecado, córtalo. Porque si tú dices, no me puede caer, nunca me ha tumbado, y si luego te tumba, mejor que te entres al reino de los cielos sin una televisión, a que con tu televisión en la casa seas echado al infierno en fuego. ¿Por qué? Porque tú dices, es que a mí la televisión no me hace nada, a mí no me tienta, a mí no me corrompe, a mí no me hace nada malo. Bueno, córtalo. ¿Por qué? Porque salga tanta maldad de ahí, y mejor te es que entres al reino de Dios sin que veas la tele y que te dediques no a leer la Biblia. No vaya a ser que algún programa en la televisión te cause una tentación y después caigas al pecado y después mueras y todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ay, es que a mí no me hace nada que yo de pronto esté con una mujer y esté a solas en mi cuarto y nomás platicando, no hacemos nada malo. Mejor te es que no te platiques con ella y que nomás estés en público con ella y que mejor te asegures de que no vaya a ser que vaya a ser tentado y vayas a caer con esa mujer y después todo tu cuerpo se ha echado al infierno. En otras palabras, ¿qué está hablándote la Biblia? Si algo te es ocasión de caer, mejor quítalo de tu vida. No vaya a ser que eso luego te tiente a ti y te lleve al pecado y después eso mueras y seas echado al mismo infierno. ¿Qué está hablando? Que seas radical con el pecado, que no coquetees con nada, con aquello que te pueden dar, mejor apártate de ahí. Como dice la Biblia, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si algo va a proveer, va a nutrir tus deseos de la carne, mejor apártalo. No vaya a ser que después vayas a caer y después seas echado al mismo infierno. ¿Quién más va a estar? Los pastores también van a estar ahí. Mateo 24, verso 48. Pero si aquel siervo malo, está hablando de siervos, dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, todavía hay tiempo para el pecado, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no es, pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. A su parte con los hipócritas. En otras palabras, ya te está hablando de pastores que vivían dos vidas. Una vida la vivían delante de ti y era otro en la casa. Sí, delante de ti parecía un hombre piadoso, delante de ti parecía un siervo de Dios, delante de ti parecía muy ungido, pero en su casa se la pasaba viendo tele, en su casa trataba mal a su esposa, en su casa trataba mal a sus hijos, en su casa era un desobligado. Ahí está el hombre, ahí se va a estar en el infierno. Aquellos pastores que no te hablaron la verdad,
porque tenían miedo de que a lo mejor no les ofrendabas, o que a lo mejor no les diezmabas, o que a lo mejor no les traías cosas buenas y dádivas, un buen pastel, un buen bistec, una buena comida, un buen pescado. Esos pastores que estaban viendo solamente por el lucro y no te hablaron la verdad, van a estar en el mismo infierno. Van a estar ahí condenados ahí en el infierno. Todos aquellos hombres que te dijeron, mira, un pecadito no tiene nada que ver, mira, una mentirita no tiene nada que ver, mira, un enojo no tiene nada que ver, mira que estamos bajo la gracia, podemos seguir pecando, no más que no peques mucho. Todos esos pastores van a estar en el mismo infierno. Todos aquellos que te dijeron, mira, poco a poquito lo vas a ir dejando. Mira, no quieres dejar la mentira de la noche a la mañana. La puedes seguir disfrutando, tu mentira, durante años. Al cabo que es un proceso. Todos esos pastores van a estar en el infierno. Todos esos sacerdotes católicos que engañaron a la gente, llevando a la gente a la idolatría, llevando a la gente a los muñecos, a los muñecos mudos que tienen ojos y que no ven, que tienen boca y que no hablan. Todos ellos van a estar en el infierno. Todos esos sacerdotes que les dijeron, mira, tú te vas ahorita al purgatorio y luego con 33 misas te sacamos de aquí y te metemos al cielo. ¡Mentira! Todos esos sacerdotes van a estar en el infierno. ¿Cuánto papa y cuánto pastor no está ahorita en el infierno quemándose ahí? ¿Cuánto ministro de Dios que se decía ministro de Dios, que lucraba con el evangelio, no están ahorita en el infierno? Pensaban que por ser siervo de Dios o ser sacerdote, Dios les iba a respetar su túnica, o Dios les iba a respetar su trajecito, su púlpito. Al infierno, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no hablaron la verdad a la gente, no le dijeron la verdad a la gente para que se apartara del pecado y siguiera a Cristo conforme a la Biblia. ¿Sí? Toda esa compañía va a estar junto con Herodes, junto con Caín, junto con los hombres más perversos de la Biblia. Van a estar ahí mismo en el infierno. Es única esta gente. Esta gente que no pensabas que iba a estar en el infierno, van a estar ahí en el infierno. ¿Por qué más es impresionante? Por la manera que entras en el infierno. Apocalipsis capítulo 9, verso 1 y verso 2. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. La Biblia nos dice que es un pozo y que es un horno que está ahí adentro y es humo que sube. En otras palabras, cuando alguien entra en el infierno, entra cayendo a ese horno de fuego. Yo quiero decirte una cosa para que tú entiendas. Tú no eres esto que se ve. Este cuerpo, esto no entra al infierno. Esto se lo comen los gusanos en el féretro. Tú vives adentro de este cuerpo. Yo no soy esto. Yo vivo adentro. Yo muevo la mano. Yo muevo los ojos. Yo muevo la boca. Yo muevo. Eso es lo que se llama alma. Nosotros somos espíritu, alma y vivimos en un cuerpo. Cuando tú mueres, el espíritu, que es el aliento de vida, que es lo que te da vida, vuelve a Dios. El alma, si fuiste verdadero cristiano, se va presente con el Señor. Pero si no fuiste, te vas directamente al infierno. El cuerpo se queda comiéndoselo los gusanos. Para que tú entiendas la separación del alma y del cuerpo, te voy a poner este ejemplo. Mira, cuando tú duermes y sueñas, tu cuerpo no se mueve. Tu cuerpo está en reposo. Sin embargo, tu alma vive en el sueño. Y ahí en el sueño corres, en el sueño saltas, en el sueño brincas, en el sueño ríes. Pero si en el sueño tú caes en un horno de fuego ardiendo, cuando tú caes en el sueño, tú sientes que te estás quemando y empiezas a gritar. Sin embargo, tu cuerpo no está quemándose. Y de pronto despiertas. Es que me estaba quemando. Es que estaba ardiendo. Es que no es cierto. Mira dónde está tu cuerpo.
¿Qué es lo que siente que está quemándose? El alma. Ok. Cuando tú mueres, es como que entras a un sueño que ya nunca vas a despertar. Y eso que siente que se está quemando es tu alma que empieza a arder en el infierno. Eso es lo que entra en el infierno. Así que cuando el hombre entra al infierno, su alma empieza a bajar al pozo del abismo. Y como que se quiere agarrar, pero no puede. Porque no quiso agarrarse de Cristo para vivir en esta vida, una vida piadosa, santa, pura, irreprensible. No quiso agarrarse de eso. Ahora empieza a descender. Su voluntad empieza a ser humillada. Esa voluntad que no quiso consagrar para dejar el pecado y servir a Cristo. Y con todo su alma y con todo su corazón servir a Cristo. Ahora esa voluntad busca sostenerse. Ahora esa voluntad. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres al Seol, hasta el infierno, a los lados del abismo. ¿Qué es lo que vemos en esta escena? Vemos que se están burlando de él. Ay, tú que decías que iba a estar en las alturas, tú que debilitabas a las naciones, tú que te creías todo, mira, caíste al infierno. ¿Sabes qué te van a decir a ti? Ay, tú que te querías cristiano, tú que te querías hijo de Dios, tú que repartías folletos, tú que cantabas alabanzas, tú que hacías ayunos y hacías largas oraciones. ¿Qué pasó? No que si eras cristiano, no que te ibas a ir al cielo, no que ibas a estar en la presencia de Dios. ¿Qué pasó? Tú caíste también aquí. En otras palabras, será avergonzado toda tu soberbia, todo tu orgullo, todo aquello que no quisiste reconocer aquí en la tierra quién eras, para arrepentirte de tu pecado, que no te quisiste humillar, sino querías darle a conocer a los hombres, soy cristiano. Ok, en aquel día, esa gente que te conoció como cristiano y que está en el infierno, se burlará de ti en aquel día. ¿Qué pasó? ¿Tú también caíste? No que eras hijo de Dios, no que ya eres cristiano, no que ya eras salvo, no me decías tú que dejara los ídolos porque era pecado. Mira, tú también caíste igual que yo. ¿Qué pasó? Seguías con un pecado escondido, porque no fuiste un verdadero cristiano. ¿Por qué más es impresionante? Por el rey que te van a conducir. Job 18:14. Dice, su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. Es una alusión del infierno. ¿Cómo sabemos que es una alusión del infierno? En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Sigue hablando. Y el último versículo, ponle de este lado. Dice, ciertamente tales son las moradas del impío. Y este será el lugar del que no conoció a Dios. Aquí te está hablando la Biblia, Job capítulo 18, que estas son las moradas del impío. Y este será el lugar del que no conoció a Dios. Y te dice, su confianza será arrancada de su tienda, en otras palabras, en su casa será quitado, y al rey de los espantos será conducido. Tú no quisiste ser conducido al rey Jesús, porque el rey Jesús te decía que dejaras tu maldad, que dejaras tu pecado, que dejaras tus enojos, tus mentiras, tus codicias, tus celos. No quisiste ser conducido al rey Jesús. Al rey de los espantos serás conducido. ¿Quién será? Yo no sé. Pero debe ser un rey muy horrible, porque se llama rey de los espantos. ¿Y para qué servirá ese rey? Para espantarte allá mismo en el infierno. Ahí vas a estar viendo a esa criatura horrorosa que tendrá Dios ahí preparado en el infierno. ¿Por qué? Porque no fuiste llevado al rey Jesús. Porque el rey Jesús te pedía muchas cosas. Así que es llevado a otro rey. ¿Por qué más? Es impresionante. Por los terribles tormentos que hay en el infierno. Los tormentos del infierno son sumamente impresionantes. Veamos, Lucas 16, verso 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua.
Uno de los tormentos del infierno es la sed. Ahí sufrirás una sed terrible. Ahí no hay Gatorade, ahí no hay agua, ahí no hay nada que tú puedas calmar tu sed. Tu boca se te seca, se empieza a sentirse chiclosa. En otras palabras, sentirás la angustia de la sed y no habrá algo con que tú puedas calmar la sed. Yo no sé si tú alguna vez has sufrido de sed. Yo me acuerdo cuando yo era joven, que subimos un cerro allá en Monterrey, un cerro muy alto. Íbamos con nuestras cantimploras, salimos a las 6 de la mañana y cuando llegamos a la cima, llegamos a la 1 de la tarde. Ahí descansamos, pero como era terrible el sol, desde las 10, 11, ahí con el calor de Monterrey, el agua que subimos para allá arriba se nos acabó. Cuando ya veníamos de retorno, aproximadamente las 2 de la tarde, nos moríamos de sed. No había dónde calmar la sed. Nosotros pensábamos que entre las piedras había un poco de agua. No había agua en ese cerro. Íbamos bajando, buscamos todo lo que oímos para calmar nuestra sed. Nos habían dicho que si te pones una piedra en la boca se te calma la sed. Nos pusimos piedras en la boca, no se nos calmó la sed. Íbamos bajando, te sentías inquieto, la boca chiclosa, los ojos apesombrados. Era terrible. De pronto encontramos entre las rocas un poco ahí de agua lodosa. Metimos la camiseta, la sacamos, se humedeció la camiseta y con la camiseta lodosa así como estaba, mojábamos los labios y la lengua. Y eso por un momento calmaba nuestra sed. Es lo que está pidiendo este hombre. Que le moje la punta de su dedo en agua y le refresque su lengua porque estaba siendo atormentado. ¿Qué otro tormento? En ese mismo texto, Lucas 16, verso 24. Y refresque mi lengua. Y dice ¿por qué? Porque estoy atormentado en esta llama. Yo quiero que veas las palabras. Estoy atormentado en esta llama. En esta llama. No dice en algo como llama. Cuando la Biblia quiere poner una semejanza o una comparación, utiliza como. Y tú lo vas a ver más adelante. Pero aquí no utiliza como llama, utiliza llama. En otras palabras, ahí en el infierno habrá llamas, la cual quemarán tu alma, la cual sentirás el mismo dolor que tú sientes cuando eres quemado. Nada más que la única diferencia es que si tú pones el día de hoy tu mano en la llama, se te consume. Ahí tu alma nunca se te consumirá. En otras palabras, aquí la Biblia nos dice que tu alma toma cuerpo ahí, un cuerpo indestructible, como el hombre toma cuerpo cuando se salva y se va a la presencia de Dios, un cuerpo glorificado a semejanza de Jesús. Así también tu alma toma un cuerpo, el cual será indestructible y será atormentado en esa llama. Y sientes la llama, y sientes el dolor. Nada más que no se te consume tu cuerpo, sino que solamente sentirás el dolor de esa llama. Yo nomás quiero que te imagines que tú llegues a tu casa y pongas la mano sobre tu estufa. ¿Cuánto tiempo soportarías tu mano en la estufa? Que tú cuando estés planchando, agarres esa plancha al rojo vivo y te la pongas en el pecho. ¿Cuánto tiempo la aguantas esa llama, esa plancha en el pecho? No la aguantas mucho. Ahora imagínate todo tu cuerpo atormentado en las llamas del infierno. ¿Por qué? Porque no quisiste servir a Jesús. Porque no que te quisiste arrepentir. Porque decías, no hay nada. Yo no creo que haya infierno. Se me hace muy exagerado esas llamas. Ok. Cuando estés ahí, pues Dios no se le hará exagerado estarte atormentando día y noche con las llamas del fuego del infierno. ¿Qué más? Mateo 9, versos 44 y 46. ¿Qué otro tormento hay? Marcos 9, 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué tormento hay? El gusano. Millones y millones de gusanos subirán por todo tu cuerpo. Gusanos queriendo entrar a tus oídos.
gusano queriendo entrar en tu nariz, gusano queriendo entrar en tu boca, gusano subiendo por tu cuerpo, gusano subiendo por donde quiera, queriéndotelos quitar, quitarte los gusanos, quitarte todo lo que sientes, y no podrás. En otras palabras, una sensación horrible de sentir los gusanos en el mismo infierno, queriéndotelos quitar y no puedes. Yo me acuerdo de una ocasión allá en Monterrey, a una mujer que se le estaba predicando a punto de morir. Era una mujer que se le hablaba la palabra de Dios y aún estando cerca de la muerte, no se quería arrepentir de su pecado. De pronto, en un momento, la mujer ya grande empieza a decir: los gusanos, los gusanos, los gusanos, quítenme los gusanos, por favor, quítenme los gusanos. Y no tenía gusanos. O sea, los que se le estaban predicando no veían un solo gusano. Pero ellos decían: están entrando en mi boca, están entrando en mi boca, no los pueden ver, están entrando en mi boca los gusanos. ¿Qué pasa? Ella, después de eso, siguió adelante y murió. Ella ya estaba viendo el juicio del infierno, su alma veía el juicio del infierno, de los gusanos queriendo entrar en su boca. Después de eso muere, termina en el infierno. ¿Qué otro tormento habrá en el infierno? Apocalipsis 14, verso 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Con fuego y azufre. El olor del azufre. El olor del azufre es algo horripilante. Su olor apesta. Es una hediondez que no puedes soportar. Ese es el olor que existe ahí en el infierno. Eternamente estarás oliendo ese olor a azufre que es semejante a huevos podridos. Es el olor que existe del azufre que habrá en ese momento. Ahí estarás oliendo todo eso. Eternamente estarás ahí. Y será como un tormento para tu olfato. ¿Qué más habrá? Mateo 8, verso 12. Nos habla los sonidos de lamentos de millones de personas. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Imagínate millones y millones y millones y millones de gente gritando: ¡ay! 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 Y el crujir de dientes. Y el crujir de dientes. Esa es la música que existe en el infierno. No, esto es lo más terrible que hay. Quizás algunos de ustedes te sonríes y te ríes. No te rías. Es lo más terrible que hay. Escuchar gente lamentándose y que ya no tiene esperanza de salir de ese lugar del infierno. Y de pronto el crujir de dientes, donde el crujir es cuando hay un dolor agudo que no se puede quitar. La gente empieza a crujir los dientes porque no soporta el dolor del infierno. ¿Qué otro tormento habrá? El horror de ver. Apocalipsis 9, verso 7, nos habla de las criaturas que existen en el infierno. El aspecto de las langostas era semejante a caballos. Aquí sí te pone semejanzas. Dice, semejante a caballos. No te está diciendo que es caballos, que es algo semejante a caballos. Preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. No te dice que son coronas de oro, sino que son como algo semejante a coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. ¿Cómo? Una semejanza. No te dice que son caras humanas, son como caras humanas. Tenían cabellos como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. ¿De quiénes te habla? De las criaturas que se encuentran en el pozo del abismo y que luego salen en la tierra para dañar a los hombres por 5 meses. En otras palabras, te está hablando de demonios que están allá adentro, que tienen una figura, una semejanza horripilante, y los cuales van a estar en tu compañía, viéndolos todo el tiempo,
horrorizándote de esas criaturas grotescas que hay allí. ¿Por qué más es impresionante el infierno? Porque lo que tú escoges hoy viene a ser tu tormento el día de mañana. ¿Qué pecado escogiste? La amargura te va a atormentar en el infierno eternamente, la amargura. La fornicación te va a atormentar, la fornicación eternamente ya. Querrás fornicar, pero no hay con quién. Y tendrás muchas ganas, porque no crees que te pones mejor cuando llegues al infierno. Seguirás peor, seguirás más egoísta, seguirás más avaro, seguirás más borracho, seguirás más envidioso, seguirás más idólatra, seguirás más en tu pecado. Nada más que ahí no lo puedes saciar. Y eso te atormentará. Porque aquí no te quisiste aguantar el tormento de la tentación. Cuando sentías la tentación, en vez de aguantártela, caías, ¿ok? Cuando estés allá, eso mismo que no te quisiste aguantar, y que si te hubieras aguantado hubieras escapado del infierno, allá te atormentará, pero ya no saciarás el apetito carnal, sino que ahí nomás lo sentirás y te atormentará y no podrás consentir con ese pecado. ¿Por qué más es impresionante el infierno? Porque tu conciencia te seguirá atormentando eternamente. Oh, esos tormentos de la conciencia hace que los hombres envejezan en días, años. Hay personas que han envejecido en 15 días y han envejecido como 30 años solamente por el tormento de la conciencia, porque se han sentido culpables. ¿Qué culpable no te sentirás cuando llegues al infierno? Cuando tu conciencia te esté recordando, a ti te lo predicaron en el salón de Gante, acuérdate que estabas allá arriba y te hablaron del infierno y te dijeron los tormentos del infierno y te dijeron por quiénes iban a estar. ¿Por qué no hiciste caso? ¿Verá que te sonreías? ¿Verá que te reías? ¿Verá que te sentías exagerado ese predicadorcito que te hablaba del infierno? ¿Verá que te sentías que era demasiado exagerado? Ahora estás en el infierno, ¿por qué no hiciste caso? Tu conciencia te recordará. Te recordará, te recordará, te recordará. ¿Por qué no hice caso? Yo tuve la oportunidad, a mí me lo predicaron. ¿Por qué no hice caso? Lucas 16, versos 29 y 30. Aquí está un tormento de conciencia. Y Abraham le dijo, entonces le dijo, te ruego, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Por qué quería que un muerto se levantara y les predicara a sus hermanos? Porque él, cuando estuvo en vida, dio un testimonio de andar en banquetes y en avaricias y no tener misericordia de un mendigo llamado Lázaro. Sí, él cuando estuvo aquí les dio mal ejemplo, mal testimonio que arrastró. Y no solo eso, quizás hasta le dijo, no existe infierno. Y ahora que él está en el infierno, está preocupado por los 5 hermanos. Pero no solamente por eso, sino que ahora quiere acusar a Dios de que Dios fue malo. Porque ¿por qué Dios no me mandó un muerto para que me predicara? ¿Por qué me mandó solamente predicadores? Si me hubiera enviado un muerto, a lo mejor se hubiera creído. Por eso es que si le envías un predicador no lo van a creer, pero si le envías a Lázaro van a creer. Pero dice Abraham, no es cierto. Tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Porque esto no tiene que ver por falta de evidencia. Es un corazón perverso que no quiere creer. Pero lo atormentaba en el infierno el saber. Mi hermano cuando muera va a caer en el infierno. Y el otro hermano va a caer en el infierno. Y el otro hermano va a caer en el infierno. Su conciencia lo atormentaba por su vida que había tenido. ¿Por qué más es impresionante el infierno? Porque entrando ahí, nunca saldrás. Escúchalo bien. Nunca saldrás. En donde quiera hay esperanza, menos en el infierno. Ahí es la muerte de toda esperanza. Ahí nadie sale. Lucas 16, verso 24, ese mismo texto, el anterior. Dice, verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá, ni de allá pasar acá. En otras palabras, no se puede pasar del infierno al lugar de consuelo, de descanso. Mateo 25,
Verso 46. Dice: e irán estos al castigo eterno. Castigo eterno. En otras palabras, no tiene fin. Yo no sé si tú entiendas lo que es una eternidad, pero una eternidad es para siempre. Y la verdad, nosotros humanos finitos no entendemos lo que es una eternidad. Pero una eternidad no son 1.000.000 de años, ni 1.000.000 de millones de años. Es para siempre. En otras palabras, si aquí viniera un pajarito y tomara de la arena, un granito de arena de la playa de Acapulco, y se lo llevara hasta Rusia, y lo dejara, y regresara, y en ese trayecto se llevara 1.000 años, y luego se lleva un segundo granito de arena, y se lo lleva a Rusia, y regresa, van 2.000 años, y toma otro granito de arena, y se va a Rusia, y regresa, y son 3.000 años. ¿Cuánto tiempo se llevaría ese pajarito para llevarse toda la arena de las playas de Acapulco? Bueno, cuando termine ese pajarito, tú todavía sigues en el infierno. Es eterno, es para siempre, no hay fin. La gente dice: es que mi vida, se le hace que una vida es muy corta. O muchos dicen: bueno, el niño acaba de nacer, tiene una vida muy corta, porque quizás el hombre tiene 80 años. Y un día comparado con 80 años se ve corta. Pero lo mismo, 80 años comparado con 2.400.000 años es como un día en ese momento. Si tú comparas una vida de 80 años con 2.400.000, es lo mismo que comparar 80 años con un solo día de ese niño. Y después de ahí, 5 millones es como si hubieras vivido medio día. 10 millones es como si hubieras vivido solamente un cuarto de día, etcétera. Súmale ahí y verás que nuestra vida realmente es como sombra, que amanece como una nube que amanece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En otras palabras, nuestra vida es muy corta comparado con la eternidad. ¿Cómo es que te vas a meter al pecado en esta vida tan corta, cuando después sufrirás eternamente el infierno? ¿Por qué más es impresionante? Y termino con este punto. Porque los que están en el infierno nunca pensaron llegar al infierno. En otras palabras, la gente que ahorita está en el infierno nunca pensó llegar al infierno. Míralo bien, el incrédulo nunca pensó llegar al infierno, no creía. Las vírgenes nunca llegaron, creyeron que les abrir la puerta. El siervo negligente, los hombres sin misericordia, los que no fueron radicales: hay un pecadito, no creo que por esto vaya al infierno. Nunca pensaron, pero ahorita están en el infierno. Si tú pudieras bajar al mismo infierno y preguntarle: ¿pensabas tú que ibas a venir al infierno? Te van a decir: no, porque si lo hubiera pensado, me hubiera arrepentido. ¿Cuántos de ustedes sigues con un pecadito? ¿Por qué? Porque piensas que por ese pecadito no descenderás al infierno, o porque piensas que mañana lo dejas, o porque piensas que hoy no te vas a morir, o porque piensas cuánta mentira. Ok, así están ellos. Nunca pensaron llegar al infierno hasta el día en que llegaron. Cierra tus ojos. Así, con tus ojos cerrados, yo quiero que pongas mucha atención a la historia de un hombre que murió y llegó a ese tormento. Pero antes de morir, lo visitaron unos amigos y él habló estas palabras. Te voy a relatar la historia. Pon mucha atención. Mauricio, de 35 años, joven, rico, próspero y con toda esa edad, de pronto se halla al punto de la muerte. Sus amigos lo visitan tristes, sin saber qué decir. Mauricio les dice: mis pensamientos son distintos que los que ustedes tienen ahora.
por la cara de aflicción que tienen al verme, les duela que muera joven y rico en el punto de mi mayor oportunidad para vivir felizmente. Pero cuando estás muriendo, no piensas en eso, ni que dejo una gran fortuna y atractivos placeres, sino que mi aflicción viene de no estar preparado para pasar a una eternidad. Nada importa al morir, si eres rico o próspero, cuando mueres sin estar preparado, cuando mueres en pecado. La vida es como un sueño que te emociona en las cosas que este mundo, de tal manera que no piensas en lo eterno. ¿Habrá alguna necedad como esta de estar ocupado en los placeres de este mundo sin siquiera reflexionar sobre la otra vida? Cuando uno considera la muerte como una miseria, solo lo pensamos porque nos separa de las diversiones y placeres de la vida. Solo lamentamos el morir joven y dejar una gran fortuna. Y me ven con lástima y tristeza dejar esa prosperidad. Pero mi tristeza no es morir rico, sino el morir sin estar listo para encontrarme con el juez de vivos y muertos. Sin embargo, esos son los pensamientos que provienen de la sabiduría carnal, de pensar que es triste morir joven y rico, y cuánta necedad hay en esos pensamientos. Porque ¿cuál es la miseria de la muerte? Sino las consecuencias de ella. Siguió diciendo Mauricio: pobre amigo mío Eugenio, se arreglaba para la boda cuando murió. Fiestas, bodas, negocios, placeres, diversiones, parecen grandes cosas para nosotras, pero añádele la muerte y estas cosas se hunden en la nada. Y el alma que está separada del cuerpo ya no lamenta más el perder algún negocio o no estar en alguna fiesta, sino ahora lamenta su nuevo destino de tormentos, el infierno. Si yo fuera el gozo del Señor, ¿había alguna razón para estar en aflicción o tristeza? ¿Estaría triste porque morí joven y rico? ¿Estaría triste por no haber hecho algún nuevo negocio o por haberme perdido alguna fiesta? Pero si yo voy entre los espíritus que están en perdición, ¿habría alguna razón para estar contento que cuando menos morí viejo y rico? ¿Acaso una larga vida que gozo de placeres podrá consolarme durante toda la eternidad en tormentos? Si los buenos ángeles estuvieran listos para recibir mi alma, ¿habría alguna aflicción en mí que morí pobre y sin tener en qué caer muerto? Pero si Dios me entregaba a los malos espíritus para hundirme en los lugares de tormentos, ¿podría existir algún consuelo para mí, aunque me encontrara muriendo en una cama de oro? Cuando estás tan cerca de la muerte, como yo estoy, te darás cuenta de los diferentes estados que hay en esta vida. Seas joven o viejo, rico o pobre, con fama o un desconocido, todo esto ya no significa nada para ti. Así como ya no importa si mueres con lujo o en la miseria. Toda tu grandeza se une en el vacío a la hora de morir. Ahora, el juicio es lo siguiente en que uno piensa: una miseria interminable que me espera muy cerca de mí. Todas las diversiones, riquezas y placeres de la vida se ven vanas e insignificantes y ya no sirven de nada para mi felicidad. Pero amigos míos, ¿cómo me sorprendo ahora el no haber tenido estos pensamientos antes? El no haber pensado en los terrores de la muerte, en el engaño del pecado y sus vanidades, y no pensar en la necesidad de apartarme de todo pecado para vivir una vida santa y recta. ¿Cómo fue posible que unos cuantos momentos de placer, el estar ocupado en ganar dinero y mis pretextos para no dejar el pecado, me hicieran tan insensible de estas grandes realidades que llegan muy rápido a nuestra vida? Justo cuando ustedes llegaron, yo estaba pensando, ¿cuánta gente ahorita mismo está como muriendo? Sumidos en la sorpresa de pasar a otro mundo. Algunos muriendo quizás en el trabajo, otros en su casa, otros de viaje, otros nadando en alguna presa, río, mar o alberca, al estar alistándose para alguna fiesta, al momento de casarse, o durante la noche al dormir, o al estarse bañando. Y en todos repentinamente, cuando menos lo pensaban, los visitó la muerte. Intimidados cuando la muerte se acerca a ellos, confundidos ahora
de lo pasajero de todos sus logros y proyectos y planes, asombrados como ahora yo lo estoy de la necedad de su vida pasada, y no sabiendo en qué pensar para obtener algún consuelo, su conciencia recordándoles en su cara todos sus pecados, atormentándolo con una profunda convicción de su propia necedad, presentándote la visión de un juez airado, del gusano que nunca muere, del fuego que nunca se apaga, las puertas del infierno esperándote que entres, los poderes de las tinieblas hundiéndote, el amargo dolor de la muerte eterna. Oh, mis amigos, bendito Dios, que ustedes aún todavía tienen aliento y vida y tiempo y fuerza. Úsala en obras de rectitud, de santidad, de piedad, para que al final te traiga paz a tu muerte. Y llévate este pensamiento contigo, que no hay nada como una vida de gran santidad y piedad o una muerte de gran estupidez que te evita que veas estas realidades. Si yo fuera dueño de 1000 mundos, los daría todos por un solo año de vida, para vivir para Dios con tal devoción a Él, apartado del pecado y viviendo haciendo el bien como nunca antes lo intenté. Quizás cuando tú consideras que viví sin practicar algún pecado escandaloso y que siempre estuve cerca de la iglesia, te maravilles que esté tan lleno de remordimiento y de condenación al acercarme a la muerte. Pero ay de mí, cuán poca cosa es haber vivido libre de homicidios, robos, adulterio y borracheras, que es todo lo que puedo decir de mí. Sí, es cierto, nunca fui conocido como un idólatra, pero al mismo tiempo ustedes son testigos de mis enojos, de mis codicias con los ojos, de mi carnalidad. Y ahora voy al juicio, donde solo las buenas obras nacidas de la fe serán recompensadas. Estoy preocupado, porque aunque nunca fui un idólatra ni un adúltero, con todo yo nunca tuve una vida piadosa, recta, como fruto de la gracia que pudiera apelar por mí. Es cierto, yo viví cerca de la iglesia y frecuentando las reuniones el jueves y los domingos. Claro, cuando no había otra cosa que hacer. Pero era solo una rutina o una costumbre, más que una verdadera intención de poner por obra la palabra de Dios. Pero lo que más me sorprende de todo es esto, que nunca tuve una verdadera intención de vivir conforme a todo lo que la Biblia me decía. Esto nunca me entró en la cabeza, se me hacía demasiado exagerado y radical. Nunca quise considerar si estaba cumpliendo con todo lo que Dios me pedía, como para asegurar esa gracia para esta hora. ¿Se puede pensar que alguien cumplió con los requisitos de fe para salvación cuando nunca tuvo la intención de agradar en todo a Dios? ¿Se puede pensar que alguien recibió la gracia de Dios cuando no tenía el poder para vencer los deseos de la carne? ¿Se puede decir que alguien tiene el Espíritu Santo de Dios para llevarse su alma al cielo cuando no se vio hacer morir las obras de la carne, lo cual es el fruto de tener el Espíritu Santo? En los negocios siempre fui muy prudente. Todo lo hice con reglas y los mejores métodos. Busqué a los mejores hombres de negocios para que me instruyeran, porque algunos fracasan y otros tienen éxito. No di ningún paso sin cautela, viendo los peligros que llevaría cada decisión. Siempre estuve atento en el principal fin de Dios y leía y estudiaba para ganar más dinero. ¿Por qué razón nunca usé tal diligencia para lo de Dios? ¿Por qué razón siempre hablé de la necesidad de usar de reglas, métodos, diligencia en los negocios y nunca pensé en hacer lo mismo para conseguir y obtener una vida santa? ¿Por qué sí me esforcé para ganar dinero y no me esforcé para entrar por la puerta angosta y así vencer todo pecado? ¿Piensas que algo más me podría sorprender o confundir más a un hombre que muere como esto? ¿Qué dolor piensas que un hombre puede sentir cuando su conciencia lo acusa de esta necedad? Cuando la conciencia me recuerda qué celoso y diligente fui para las cosas de este mundo y cómo no hice lo mismo para Dios. Cuando la conciencia me atormenta gritándome lo insensible que fui para las cosas eternas. Si solo fueran mis debilidades y mi ignorancia lo que tendría que lamentar en este momento, podría confiar en su misericordia. Pero ay de mí, que no fue eso, sino que sabiendo que era débil en la carne e ignorante en muchas cosas de la Biblia, nunca tuve una mayor diligencia para orar más, estudiar más la Biblia y apartarme de lo que me tentaba para así vencer mis debilidades e ignorancia.
Como en los negocios sí busqué la ayuda necesaria para no fracasar, y como en mi vida no busqué la ayuda necesaria para no pecar. Eso solo demuestra que nunca tuve verdaderamente la intención de agradar a Dios en todo. Oh, mis amigos, una vida cómoda, sin esforzarse y sin cuidado de agradar a Dios en todo, no es digna de la gracia y menos de la misericordia de Dios. Tal vergüenza del sentido y de la razón de mi mente, que difícilmente puedo pensar en un castigo más grande para el hombre que es echado en el estado en que yo estoy, al reflexionar de cómo fui. Siguió platicando Mauricio, pero de pronto su boca hablar, debido a una convulsión que no le dejó hablar más. Estuvo convulsionando cerca de 12 horas y después murió. Si alguno de ustedes hubiera estado escuchando a este hombre, lamentando la necedad de su camino, te hubiera enseñado tal sabiduría que nunca ha entrado jamás en tu corazón. El infierno es real. Que no te engañe el diablo haciéndote creer que no existe, haciéndote creer que con un pecadito como quiera te vas a salvar, haciéndote creer que aunque no tengas una vida santa, piadosa y recta, como quiera entras. Si realmente está Cristo en una persona, es el fruto natural que produce. Es real, es muy real. No existe algo más tormentoso que eso. Y esta vida es muy corta. Y cuando lo comparas con la eternidad, se vuelve más corta. Se vuelve nuestra vida como un segundo comparado con la eternidad. Este hombre decía, si tuviera mil mundos, si fuera dueño de 1000 mundos, los entregaría por un solo año de vida para vivir para Dios. Tú tienes esa vida. Tú estás vivo ahorita. Tú tienes fuerzas. Dedícala para Dios. Arrepiéntete de todo pecado. No vivas ya más para ti mismo. Vive para Dios. Soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Soñé ver los pueblos reunidos para oír de su suerte sin fin. Del cielo bajó un gran ángel y parado en tierra y mar, juró con su diestra alzada que el tiempo ya no más será. Llanto y duelo entonces, los perdidos tus cuentas darán, clamarán a las rocas, cubritos orarán, pero tarde será. Llanto y duelo entonces, los perdidos sus cuentas darán, clamarán a las rocas, cubritos orarán, pero tarde será. El rico llegó, mas su oro se fue y se desvaneció. Cual pobre paróse ante el trono, de sus deudas a Dios se acordó. Y el grande también, mas la muerte le había quitado su honor. Y el ángel abriendo los libros no halló nada en su favor. Con llanto y duelo entonces, los perdidos sus cuentas
orarán, pero tarde será. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán. Clamarán a las rocas, cubrirnos, orarán, pero tarde será. Llegó el moralista al juicio, mas vana fue su pretensión. También los que a Cristo mataron hicieron moral profesión. Y el alma que daba la excusa, hoy no, otro día mejor, halló que por siglos eternos sufriría por su grave error. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán. Clamarán a las rocas, cubrirnos, orarán, pero tarde será. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán. Clamarán a las rocas, cubrirnos, orarán, pero tarde será. El alma que daba la excusa, hoy no, otro día mejor, halló que por siglos eternos sufriría por su grave error. El alma que daba la excusa, hoy no, otro día mejor, halló que por siglos eternos sufriría por su grave error. Aún 100 años son muy corta esta vida, si tú lo comparas con una eternidad. No pierdas tu alma por los insignificantes tiempos de placeres del pecado de esta vida. Padre, yo te ruego que esta palabra, Señor, la siembres en cada uno de los corazones aquí, Señor. La selles, Señor, la marques, Señor, la imprimas, Padre mío, que produzca ese santo temor, lo cual hace que los hombres se aparten del mal. En el nombre de Jesús.